Buenos días, soy Feng Zhu, Account Manager de Novogen, con sede en Madrid. Bienvenidos al primer seminario web en español, Introducción al análisis de RNA-seq y su pipeline. Este seminario durará aproximadamente una hora, con sus 15 últimos minutos reservados para preguntas y respuestas. Por favor, envíen cualquier duda, les será respondida lo antes posible y si alguna no puede ser resuelta, nos pondremos en contacto a la mayor brevedad. Al acabar el seminario, se les hará envío de todos los datos y audios de la reunión. Para comenzar, haré una breve introducción sobre nuestra empresa Novogen Europe. En primer lugar, quisiera agradecerles su presencia y la alta participación a nuestro seminario web, especialmente en un momento tan difícil para todos, con esta pandemia global. Comencemos. Novogen fue fundada en 2011 y ha tenido un rápido crecimiento durante estos años. Nuestro trabajo se centra en mejorar las ciencias de la vida, la investigación, el diagnóstico clínico y la atención de la salud humana, apoyando todas las aplicaciones de la biología y las ciencias de la vida. Contamos con un sólido equipo de expertos y experiencia con 29 patentes relacionados de secuenciación, así como más de 4.000 artículos publicados, incluso en revistas científicas como Cell, Nature o Science. Novogen utiliza las más modernas tecnologías de Illumina, incluyendo las plataformas de NovaSeq 6000 y HiSeq-X. También de la tercera generación de secuenciación de Oxford Nanopore y PacBio. A lo largo de los años, nuestros laboratorios de secuenciación han optimizado los protocolos para maximizar los requisitos científicos y acomodarse lo mejor posible a sus investigaciones. También poseemos la mayor capacidad de secuenciación del mundo, con la secuenciación genomas completas de humano de 280.000 al año. Nuestros sistemas de secuenciación permiten ejecutar proyectos de cualquier tamaño, incluidos aquellos con la máxima cantidad de secuenciación y análisis de datos. Novogen tiene una sólida presencia mundial, con el laboratorio de secuenciación y centro de operaciones principal en China, además de UC Davis en Estados Unidos, Singapur y sucursales en Hong Kong, Japón y una nueva en Holanda. Lo último y más importante es nuestro centro de secuenciación en Cambridge, en el Reino Unido. Atendemos a más de 13.000 clientes en más de 60 países por todo el mundo y tenemos una gran colaboración con muchas universidades, institutos de investigación, hospitales, biociencias y compañías farmacéuticas. Novogen entrega datos de alta calidad para que los clientes puedan alcanzar sus objetivos. Ofrecemos una gama de servicio de secuenciación. Aquí podemos ver un resumen general de los servicios que ofrecemos, desde genomas, exomas completos de humano, pasando por secuenciación por captura de paneles personalizados hasta secuenciación genómica de célula única. Para todo tipo de animales y plantas ofrecemos resecuenciación de genomas completos o genomas de novo si la especie con la que trabaja no dispone de un genoma de referencia, y secuenciación de pangenomas para estudios poblacionales. Además, abordamos estudios de diversidad microbiana mediante metagenómica por amplicons y por shotgun, haciendo, por supuesto, también resecuenciación de microorganismos. A su vez, realizamos todo tipo de estudios de transcriptoma. Eso sí, para la identificación de isoformas genéticas,
secuenciación de ARN mensajero y de todo tipo de ARNs no codificantes. Aquí también podemos ofrecer análisis de RNA-seq para célula única. Por último, respecto a epigenética, podemos ofrecer secuenciación de genomas completos por bisulfato para metilación y estudios de ChIP-seq y RIP-seq que permiten identificar la interacción de proteínas con ADN o ARN respectivamente. El equipo de ventas de Novogen Europe está presente a la mayoría de los países europeos. Como puede ver en el mapa, estamos preparados para apoyar su proyecto de forma cercana y hablarlo en reuniones en persona, así como también de forma telemática, alcanzando la mejor solución para su investigación. Disponemos de un gran equipo de ventas, 21 representantes con 15 idiomas hablados para facilitar que sus investigaciones consigan alcanzar sus objetivos. ¿Cómo les vamos a ayudar? En primer lugar, brindarle la mejor experiencia de secuenciación y hacer el control de calidad. Os facilitamos datos en bruto de alta calidad y si también necesitáis el análisis bioinformático, lo podéis utilizar para vuestras publicaciones directamente, seleccionando las plataformas más efectivas con las estrategias para sus necesidades, completando su proyecto a un tiempo de respuesta muy corto con nuestra experiencia y capacidad profesional de secuenciación. Permítanme ahora hacer una breve introducción de Marco Tobis, que será nuestro presentador hoy. Él realizó sus estudios en la Universidad de Málaga y se especializó en biología molecular, trabajando durante 4 años en el Departamento de Biología Molecular de dicha universidad. Su trabajo se centró en el análisis de expresión de las múltiples isoformas genéticas implicadas en el metabolismo de nitrógeno en plantas, siempre ligado al mundo de la secuenciación. Comenzó su carrera profesional como responsable del servicio de secuenciación de la Universidad de Málaga, para posteriormente dar el salto a la empresa privada como responsable de la unidad de secuenciación del Centro de Biología Molecular Genetac, especializado en diagnóstico clínico. Desde enero de 2019 forma parte de Novogen como representante para la zona sureste de España. Ahora esperamos que Marco entre y empiece su presentación. Gracias por su atención y disfrute del seminario. Muchas gracias, Fabiola. Voy ahora a compartir mi pantalla. ¿Pueden verla correctamente? Bueno, buenos días a todos. Soy Marco Tobis y es un placer para mí estar hoy con todos ustedes para presentar el primer webinar en español de Novogen. Antes que nada, agradecerles a todos por su interés en nuestro webinar. Hoy haremos una breve introducción a los servicios de transcriptómica que podemos ofrecerles. La presentación consistirá en estos 3 puntos generales. Comenzaremos por una breve visión general del servicio de RNA-seq para conocer posteriormente el flujo de trabajo y finalizar una visión detallada de cada uno de los posibles análisis que ofrecemos. Comenzaremos con el primer punto. Con el desarrollo de las técnicas de secuenciación, cada vez más investigadores y científicos están tratando de responder a sus planteamientos utilizando diversas estrategias ómicas. Si están interesados en conocer la metilación del ADN o las interacciones entre macromoléculas, muy posiblemente les interesen los análisis de epigenoma. Por otro lado, si lo que les interesa son los diferentes tipos de ARN, entonces estará más enfocado hacia los estudios de transcriptoma.
Algunas veces, cuando hablamos de secuenciación de transcriptoma o RNA-seq en general, nos referimos al ARN mensajero o ARNs codificantes. Sin embargo, en las células podemos encontrar otros tipos de ARNs no codificantes, como pueden ser los ARNs largos no codificantes o long non-coding RNAs de más de 200 nucleótidos, los pequeños ARNs o small RNAs de entre 18 y 40 nucleótidos, y los ARN circulares. Aparte de los análisis de ARN mensajero, nosotros también disponemos de protocolos específicos para analizar cada uno de estos ARNs no codificantes. Todos ellos están implicados en la regulación de diferentes procesos, como pueden ser la estructura de la cromatina, la metilación del ADN, transcripción génica, traducción del ARN mensajero o degradación del propio ARN. Para encargarnos de su proyecto, ahora veremos cómo sería el flujo de trabajo general del servicio para más tarde profundizar en los detalles de cada uno. En primer lugar, comenzamos con la preparación de sus muestras. Para estudios de transcriptoma, se trataría del ARN total. Aquí les muestro una lista de kits que les recomendamos si quieren realizar las extracciones de ARN por su cuenta. Además, es interesante que sepan que también podemos realizar las extracciones de ARN para ustedes. Pueden consultar directamente con Fabiola o conmigo para obtener más detalles acerca de esta posibilidad. Entre los métodos que recomendamos, tenemos el método Contrizol. Es un reactivo listo para utilizar y diseñado para aislar ARN total de alta calidad, a partir de células y tejidos, tanto de origen humano como animal, plantas, levaduras o bacterias, en aproximadamente 1 hora. El método de extracción de Qiagen permite también obtener ARN total de alta calidad, en pocos minutos, y sin necesidad de utilizar extracción con fenolcloroformo. Según la cantidad de ARN a extraer, Qiagen ofrece 3 tipos de kits. Están el RNA Easy Micro Kit, que utiliza una columna con capacidad para retener unos 45 microgramos de ARN, el MIDI Kit, con capacidad para 1 miligramo de ARN, y por último, el Maxi Kit, con capacidad para hasta unos 6 miligramos de ARN. Por último, otros métodos como el método ZTAB o kits específicos para bacterias también pueden ser de utilidad. Si no está seguro de qué método utilizar para la extracción de ARN de sus muestras, siempre pueden consultar con Fabiola o conmigo, que estaremos encantados de ofrecerles nuestro asesoramiento. Después de obtener las muestras de ARN, realizamos el control de calidad para asegurarnos de tener un buen material de partida. Primero, verificamos si hay alguna contaminación o degradación de la muestra de ARN con un gel. Luego utilizamos Nanodrop para evaluar la calidad y cantidad de ARN. Y finalmente, siempre confirmamos con el chip de Agilent 2100 para verificar la integridad del ARN mediante el valor RIN o RNA Integrity Number. El ratio de absorbancia 260-280, que mide Nanodrop, se utiliza para evaluar la pureza del ADN y del ARN. Una proporción de 1,8 generalmente se acepta como pura para el ADN y una proporción de 2 generalmente como pura para el ARN. Como el uracilo del ARN tiene mayor absorbancia que la tinina del ADN, el ratio para ARN es mayor. Si este es demasiado bajo, podría haber contaminación con proteínas, fenol u otros compuestos. A su vez, los valores de ratio de absorbancia 260-230 para el ácido nucleico puro son a menudo más altos que el de 260-280. Para 260-230 están comúnmente en el rango de 2 y 2,2, ya que moléculas como el ETA, carbohidratos y el fenol también absorben a 230. En la imagen de la derecha podemos ver un gel con diferentes ejemplos de muestras que serían correctas, de las calles 6 al 8, o muestras de baja cantidad, como la calle 4, o muestras con contaminación por proteínas o DNA genómico. Ahora veremos cómo solucionar estos posibles problemas que nos podemos encontrar. Como ejemplos del control de calidad mediante el valor de RIN o integridad del ARN, que se obtiene con el equipo de Agilent, pueden observar aquí algunas muestras que van desde intactas, con un valor RIN de 10, hasta degradadas con un valor de RIN 2. Mientras obtengamos un valor más alto, mejor. Todos queremos obtener valores de 10, pero incluso con valores de 6 aún podemos trabajar y enriquecer en los ARNs de su interés.
siempre les recomendamos que realicen un precontrol de calidad antes del envío de sus muestras, aunque la decisión final la tomaremos a partir de nuestros resultados. Muy comúnmente es posible que obtengamos muestras no tan perfectas. Esas muestras las podemos designar como fallidas o muestras en espera, tras nuestro control de calidad. Por ejemplo, podrían contener algo de contaminación, como podemos ver aquí. En la primera figura, el ejemplo más común de contaminación que vemos es de ARN ribosómico 5S, que es una molécula de unos 120 nucleótidos. En estos casos, con la muestra ya en nuestro laboratorio, podríamos realizar una purificación para eliminar esta contaminación genómica o la contaminación por ARN ribosomal. Si no tuviéramos suficiente cantidad o concentración, también podríamos realizar protocolos de amplificación con SMARTer para una cantidad de ARN ultra bajo, como veremos en la siguiente diapositiva. Solo en el caso en el que ambas soluciones fallen, les pediremos que por favor reenvíen nuevamente sus muestras. Afortunadamente, contamos con el método de amplificación con SMARTer para cantidades de ARN realmente muy bajas. La amplificación con SMARTer también es un método ideal para la secuenciación de ARN de célula única. Tenemos experiencias muy exitosas para grupos a partir de 100 células o cantidades de ARN tan bajas como de 1 nanogramo. Este protocolo requiere un costo adicional, pero permite analizar cantidades de ARN realmente muy bajas, cosa que puede suceder según el diseño experimental que tengan. El protocolo está disponible para eucariotas y las muestras amplificadas no pueden analizarse junto a muestras normales, ya que los protocolos de librería son diferentes. Los kits de SMARTer utilizan un cebador oligo-DT para la síntesis de ADN complementario de primera cadena y requieren entre 10 picogramos y 10 nanogramos de ARN de entrada, con un valor de RIN igual o superior a 8 para garantizar una síntesis de ADN complementario de longitud completa, selectiva y eficiente a partir del ARN mensajero. Una vez que tenemos el ARN listo, podemos continuar con el siguiente paso, que sería la preparación de la librería. Aquí pueden ver un resumen de los diferentes protocolos que tenemos para realizar librerías según el tipo de ARN que queramos estudiar. Para analizar ARN mensajero de eucariota, que disponen de colas poli-A, el enriquecimiento por poli-A es la mejor forma de proceder. Este método conseguirá suficiente cantidad de ARN mensajero y separará muy bien el ARN mensajero de los contaminantes de ARN ribosomal. Estas librerías pueden ser direccionales o no direccionales. El siguiente protocolo, por depresión de ARN ribosomales, se utiliza principalmente si necesita detectar transcritos sin región poli-A. Por ejemplo, por presencia de eucariotas, en muestras de metatranscriptoma, o en muestras altamente degradadas, como las que se obtienen desde muestras parafinadas, donde no resulta eficiente enriquecer mediante las colas poli-A. Además, los ARNs no codificantes y los de procariotas tampoco disponen de cola poli-A, por lo que resulta imprescindible realizar este tipo de librería para ellos. A su vez, también tenemos la posibilidad de generar librerías direccionales o específicas de hebra, que nos ayudarán a realizar una cuantificación más precisa de estos ARNs no codificantes. Para muestras de sangre, que pueden contener muchos ARN mensajeros de globinas, por lo que para este tipo de muestras realizaremos una librería que elimine la globina, direccional y también con depleción de ribosomales. Los pequeños ARNs, como tienen tamaños muy pequeños y particulares, siempre utilizaremos este tipo de librería para ellos. Para entender mejor cómo se generan las librerías direccionales, vamos a ver este esquema. Ambos protocolos, tanto el de librería de cDNA normal como el específico de hebra, son muy similares, excepto para un paso, el de síntesis de la segunda cadena de cDNA. Comenzando por el principio, en las librerías direccionales, empezamos con el enriquecimiento de los mensajeros por poli-A y la reversotranscripción a cDNA. Durante la síntesis de la segunda cadena de cDNA, reemplazamos el TTP por UTP. De esta forma, nuestra segunda cadena de cDNA
estará formada por uracilo en lugar de timina. Posteriormente, degradamos selectivamente la segunda hebra utilizando la uracil DNA glicosilasa. La cadena restante es la que se amplifica para generar una librería de ADN complementario listo para secuenciar. De esta forma, sabremos claramente, tras la secuenciación, si la lectura procede de la primera cadena de cDNA o de la segunda. Los beneficios de hacer una librería específica de hebra incluyen el de identificar con precisión las transcripciones antisentido, determinar la cadena transcrita de los ARNs no codificantes, como por ejemplo los long non-coding o ARNs largos, y distinguir los límites de los genes superpuestos. Los proyectos de ARN pueden verse altamente afectados por el estado de la muestra o el ambiente, por lo que recomendamos encarecidamente que incluyan réplicas para todos sus proyectos de transcriptómica. Para estudios de RNA-seq, normalmente la recomendación es un mínimo de 3 réplicas, pero para investigación en enfermedades humanas ya recomendamos un mínimo de 5. Incluso algunas de las mejores revistas prefieren un mayor número de réplicas. En nuestro análisis, incluiremos siempre el análisis de correlación que verificará cómo de buenas son sus réplicas. Como pueden ver en esta figura, para cada pareja de muestras presentaremos un valor de correlación. Mientras el valor sea más alto, mejor. Un valor más alto, o un color más oscuro en este caso, indica una mayor similitud entre cada pareja de muestras. Entonces, de este resultado, por ejemplo, podemos concluir que tenemos muy buenas réplicas entre cada grupo, el grupo control y el grupo de tratamientos, y además tenemos muy buen efecto de tratamiento comparándolo con el grupo control. Como les comentaba, esto estará incluido en el informe del análisis de los datos que les entreguemos. Una vez que tenemos ya el ARN extraído, hemos comprobado su calidad y hemos generado la librería, pasaríamos a la etapa de secuenciación. Aunque también podríamos recibir directamente sus librerías ya fabricadas o ya preparadas. Para ello, necesitaríamos que también nos faciliten todos los detalles de su librería para comprobar que es compatible con nuestros sistemas de secuenciación. Todas las muestras o librerías se enviarán a nuestro centro de Cambridge, nuestro centro de secuenciación genómica en Reino Unido, y allí podremos realizar proyectos de secuenciación tanto para ARN de eucariotas como para genomas y exomas completos de humano. Además, también realizamos resecuenciación de plantas y animales, metagenómica por shotgun y la secuenciación directa de sus librerías ya preparadas. Tenemos muchísima experiencia en secuenciación, lo que nos permite ofrecerles la mejor calidad para sus datos. Una vez finalizada la secuenciación y los análisis, le devolveríamos los datos y los resultados del análisis. Siempre entregamos los datos crudos, principalmente en FASTQ, y si no requieren de nuestros análisis bioinformáticos, sería un proyecto without bioinformatics, recibirían además un informe de calidad de los datos que hemos obtenido. Si, por otro lado, solicitan nuestros análisis bioinformáticos, aparte de los datos crudos y el informe de calidad de los datos, recibirían también un informe del análisis en PDF y, por supuesto, los datos resultantes del análisis en Excel. Las figuras, en cualquier caso, estarían todas listas para su publicación directamente. La entrega de los datos puede ser tanto por un enlace de descarga o directamente por el envío de un disco externo. Ahora pasaremos a ver en profundidad los detalles de cada servicio, para que tengan una clara visión de lo que realizamos en cada uno de ellos. Comenzamos primero con el RNA-seq, que es además uno de nuestros servicios principales. Gracias a este servicio, podemos realizar la cuantificación de la expresión génica y la anotación de los ARNs mensajeros codificantes. Tenemos este servicio, como comentaba, disponible en nuestro laboratorio de Cambridge y generamos una librería de cDNA mediante el enriquecimiento por poli-A, con un tamaño de inserto de alrededor de unas 300 pares de bases. La estrategia de secuenciación que utilizamos es pair-end 150, es decir, 2 lecturas de 150 pares de bases cada una, con unas cantidades de datos
recomendadas entre 6 y 15 gigabases para animales y plantas y 2 y 3 gigabases para hongos. Siempre que se requiera del análisis de transcritos poco abundantes, es recomendable buscar una mayor cantidad de output de datos. Aquí abajo, por último, pueden ver los requerimientos de muestra para el RNA-seq eucariota. Son los que mostramos en esta tabla y con tan solo 400 u 800 nanogramos de partida, según quieran realizar librería direccional o no, y un RIN superior de 6, ya podemos empezar a trabajar. Siempre pueden consultarnos para obtener más detalles acerca de estos requerimientos. Una vez obtenidos los resultados de la secuenciación, podemos entregarle los datos crudos o bien continuar con nuestro pipeline bioinformático como hemos visto antes. Para ello, desde Novogen ofrecemos análisis bioinformáticos profesionales para especies con y sin genoma de referencia. Si su investigación se centra principalmente en la expresión diferencial de genes, entonces un análisis de cuantificación simplificado será suficiente para alcanzar sus objetivos. Empezamos con el control de calidad de los datos, mapeamos los datos ya limpios al genoma de referencia y con ello ya podremos cuantificar las lecturas para realizar el estudio de análisis diferencial de la expresión. Si esto es todo lo que necesita, puede parar aquí, o si no, continuar con nuestro análisis estándar, que consistirá también en un análisis adicional que incluirá splicing alternativo, mutaciones o fusión de genes para las especies de humano y ratón. Si no dispone de genoma de referencia, no hay ningún problema para los estudios de ARN mensajero. Después de comprobar el control de calidad, lo que realizaremos primero será un ensamblaje de nuevo para generar un transcriptoma de referencia. Después podremos mapear todas las lecturas cortas con los unigenes que se han generado para realizar posteriormente los análisis donde haremos la anotación de los transcriptos de referencia utilizando las diferentes bases de datos. Recientemente acabamos de anunciar un nuevo servicio express para ARN mensajero en nuestro laboratorio de Cambridge, con el que podrán recibir sus resultados muy rápido, tan solo en 15 días laborables para lotes de hasta 24 muestras. Este tiempo récord incluye preparación de librería, secuenciación, análisis de datos y entrega de resultados. Para más información pueden consultarnos tanto a Fabiola como a mí directamente. Todo lo que hemos comentado hasta ahora ha sido acerca de las lecturas cortas de Illumina, pero las necesidades en secuenciación han ido en aumento gracias a la alta demanda del mundo científico, por lo que se han tenido que desarrollar nuevas plataformas y estrategias de secuenciación que satisfagan estas necesidades. Las nuevas tecnologías de tercera generación tienen como objetivo poder conseguir lecturas más largas y precisas, como se ha podido lograr con los equipos de PacBio. Esta plataforma puede ser utilizada para estudiar los transcritos de longitud completa, por ejemplo. A comparación con Illumina, no incluye ninguna amplificación o PCR durante la secuenciación. Esto le ofrece ventajas únicas como son la alta longitud de sus lecturas, una alta precisión de consenso y una alta uniformidad, que no se ve alterada por complejidades en el genoma o altos contenidos en GC. Ahora mismo, Novogen es el mayor usuario de PacBio en el mundo. Con los 20 equipos de PacBio SQL que disponemos en nuestros laboratorios, en Novogen tenemos capacidad para secuenciar hasta 40 células SMRT por día, con rendimientos totales mayores de 200 gigabases. Actualmente hemos secuenciado más de 1.400 células con un output medio de 5 gigabases y un tamaño de lectura media de más de 14 kilopares de bases. Con la plataforma de PacBio podemos proporcionar la técnica llamada IsoSeq. Esta técnica es ideal para mejorar las anotaciones de genomas de referencia, para caracterizar isoformas génicas y saber exactamente qué isoforma es la que se está expresando, o para ver eventos alternativos de splicing y fusión de genes. También sirve para complementar las transcripciones cortas e incompletas de las especies sin genoma de referencia.
La estrategia de secuenciación utilizada con PacBio es una librería de PacBio y, bueno, hay una selección de fragmentos en esta librería y recomendamos un output de unas 15 gigabases. Aquí los requerimientos de muestra son relativamente altos porque, como hemos mencionado, la técnica no realiza ningún paso de amplificación, por lo que se necesitan cantidades un poco más altas de ARN. En concreto, requerimos 5 microgramos de ARN total y un ring de mayor a 9 para asegurar que se cubre la longitud de todos los ARN mensajeros que hay presentes en la muestra. Podemos quedarnos solo con los datos de las lecturas largas. Para los análisis estructurales, como hemos dicho, eventos de splicing alternativo o las isoformas, o podemos combinar junto con lecturas cortas. Al combinar los datos tanto de PacBio como Illumina, podemos aprovechar lo mejor de cada técnica para obtener mejor precisión, tanto en la anotación con PacBio como en la cuantificación con Illumina. Por otro lado, las librerías de 10x Genomics se desarrollaron para estudiar las secuencias de ARN de una sola célula. Antes hemos visto la amplificación con SMARTer, que comentamos que es de célula única, pero realmente analiza un grupo de células muy bajo, que puede ser con resultado exitoso de unas 100 células, pero el sistema de 10x nos permite preparar librerías de alto rendimiento realmente para células individuales. Mediante el empleo de códigos de barras y UMIs, o identificadores de molécula única, podremos cuantificar cada transcrito de cada célula única. Debido a la limitación en la recolección de las células, actualmente no podemos ofrecer la clasificación de las mismas y la preparación de la librería, pero sí que podemos ofrecerles su secuenciación y los consiguientes análisis a partir de sus librerías. Bueno, hasta ahora hemos visto todo lo que podemos hacer para obtener información acerca de los ARN mensajeros. Hemos visto cómo podemos utilizar las lecturas cortas de Illumina en función con las lecturas largas de PacBio, llegar a conocer las diferentes isoformas que se expresan e incluso llegar a analizar la expresión de cada transcrito de cada célula mediante la tecnología de 10x. Pero los estudios no solo se ciñen al ARN mensajero. También podemos estudiar los ARNs no codificantes, más específicamente los que juegan un papel en la regulación de la expresión génica. Para poder analizar en detalle cada uno de estos ARNs no codificantes, tenemos los servicios específicos que se muestran en la tabla. Sin embargo, si están interesados en todos los tipos de ARN, nuestro estudio de transcriptoma completo incluiría todos los tipos, junto con el ARN mensajero. Ahora vamos a ver en detalle cada uno de estos servicios. El primero de ellos sería el de ARNs largos no codificantes o long non-coding. Para este servicio, que estudia los ARNs no codificantes de más de 200 nucleótidos, se requiere una cantidad de ARN de entrada un poquito mayor, ya que su abundancia es muy baja. Y la mayoría de los long non-coding no tienen cola poli A. Se necesita, por tanto, un ARN total y comprobar que disponemos de genoma de referencia con una buena anotación para poder realizar los análisis. La librería que generamos es específica de hebra y con depleción de ribosomales, por lo que también se incluirán en esta librería todos los ARN mensajeros. Con una recomendación de entre 50 y 70 millones de lecturas, podremos conseguir analizar tanto la expresión de los ARN mensajeros como la expresión de los ARNs largos no codificantes. Por favor, recuerden que el análisis de los ARN mensajeros, el análisis estándar de los ARN mensajeros también se incluye dentro del servicio de secuenciación de los ARNs largos no codificantes. Si desean conocer la expresión tanto de los mensajeros como de los ARNs largos, solo necesitan solicitar el servicio para ARNs largos no codificantes. El análisis funcional es una parte importante para el estudio de estos ARNs largos no codificantes, ya que consiste en un análisis integrador de ambos tipos de ARN mensajeros para identificar sitios diana que puedan estar regulados
sitios de ARN mensajero que pueden estar regulados por ARN largos no codificantes. A la derecha pueden ver un esquema que explica brevemente cómo pueden funcionar estos ARN largos no codificantes en la regulación de la expresión génica. Los ARN largos que se encuentran en el núcleo pueden regular la transcripción actuando como potenciadores, reclutando complejos modificadores de cromatina o regulando la actividad directamente de los factores de transcripción. Además, pueden actuar sobre la conformación espacial de los cromosomas o influyendo incluso en el splicing previo al ARN mensajero. A su vez, en el citoplasma también pueden modificar la expresión, regulando la estabilidad del ARN mensajero, la traducción o compitiendo por la unión de los microARNs. Incluso algunos ARN largos contienen pequeños marcos abiertos de lectura que pueden traducirse en péptidos biológicamente activos. Aparte de los ARN largos, también podemos profundizar en el análisis de los ARN pequeños, principalmente los microARNs. El estado nativo del microARN tiene fosfato en 5' y grupo hidroxilo en 3'. Esto permite el uso de la ARN ligasa para agregar adaptadores monocatenarios, que a su vez actuarían como cebadores para la transcripción inversa y sitios de unión para PCR. Los pequeños ARNs se purifican del gel y se prepara una librería de unos insertos de 18 o 40 pares de bases. Usaremos la estrategia single en 50. En este caso no hace falta tener dos lecturas de 150 pares de bases, solo tendremos una lectura de 50 pares de bases y una recomendación entre 10 y 20 millones de lecturas de output, dependiendo del tamaño del genoma que vayamos a estudiar. Para su análisis requerimos al menos 2 microgramos de ARN y tenemos amplia experiencia trabajando también con cantidades muy inferiores. Siempre que obtengan menos cantidad de la que requerimos, pueden consultar con nosotros para ver hasta dónde podemos llegar con cantidades inferiores de material. En el análisis bioinformático de este tipo de ARNs pequeños, es importante clasificar y cuantificar los microARNs después del mapeo con el genoma de referencia. También nos enfocamos en la predicción de los genes diana de los microARNs expresados diferencialmente y realizamos el análisis de enriquecimiento de función con Go y Keg para analizar mejor el modo de regulación de los microARNs. Además, como ya hemos mencionado anteriormente, también podemos realizar RNA-seq de transcriptoma completo como un paquete conjunto. Esto nos ayuda a estudiar ARN mensajeros, ARN largos no codificantes, ARN circulares y ARN pequeños, todo de una sola vez. Para ello solo requerimos 5 microgramos de ARN total, a partir del cual prepararíamos dos tipos de librería. La primera es una librería direccional con eliminación de ARN ribosomal para recopilar información sobre ARN mensajeros, ARN largos no codificantes y ARN circulares. Mientras que para la librería de pequeños ARNs utilizaremos precisamente para la librería de pequeños ARNs. Con todos estos datos, además del análisis estándar para cada tipo de ARN, podremos realizar análisis conjuntos de correlación entre dos tipos de ARNs e incluso generar redes de coexpresión entre tres tipos de ARNs. Cabe mencionar que la librería de ARN circulares no es una librería de eliminación de ARN linealizado. Podríamos perder algunos datos de estos ARN circulares, pero si les interesa la red de interacción entre todos estos tipos de ARNs, esta desde luego es la mejor opción. Por último, no podemos olvidarnos de los procariotas. Para ellos también podemos realizar estudios de expresión diferencial. El objetivo, en cualquier caso, es el mismo que para eucariotas: obtener toda la información que se transcribe en un momento dado o en una condición experimental concreta. Actualmente, nuestro servicio se enfoca solo a procariotas con genoma de referencia, pero afortunadamente, si la especie con la que trabaja no dispone de este genoma de referencia, podemos generar uno nuevo para usted. Como los ARN mensajeros de procariotas no disponen de colas poli-A, necesitamos generar librerías que eliminen directamente el ARN ribosomal, para quedarnos con todo el ARN restante.
Con la estrategia de secuenciación PEIREN 150 y tan solo unas 2 gigabases de output de datos, podremos obtener ya muy buenos resultados. El requerimiento de muestra para este caso sería de unos 3 microgramos. Bueno, también mencionar que la librería es específica de Hebra. Como los procariotas tienen diferentes mecanismos de transcripción, aparte del análisis general de RNA-seq, también incluimos el análisis de la estructura génica. El análisis, en su conjunto, incluye tanto el análisis de expresión diferencial, como hemos mencionado, pero también incluye la predicción de nuevos transcritos, el análisis de mutaciones, el análisis de UTRs y las regiones no traducidas, o regiones no traducidas, y predicción de transcritos antisentido. Además, los ARNs pequeños también se incluyen durante la construcción de la librería y pueden secuenciarse. Hasta aquí hemos comentado todas las posibilidades de estudio de ARNs mensajeros y todas las formas de ARNs no codificantes que influyen en su regulación. Sin embargo, en las últimas décadas, muchos investigadores han demostrado que la epigenética es un mecanismo muy importante para regular la expresión génica también. Esto incluye las modificaciones de histonas, la metilación del ADN, la interacción con microRNAs y otras interacciones de ácidos nucleicos con proteínas. La secuenciación de genoma completo por bisulfito se considera el estándar de oro, gold standard, para la secuenciación del estado de metilación. Al alinear con la secuencia de referencia, podemos determinar los eventos de metilación que ocurren en los diferentes entornos, llegando incluso a la resolución de base, de única base metilada. Nuestra recomendación para la cantidad de datos a obtener es la de llegar a una profundidad mínima de 30 por, ya que estamos hablando de genoma, no de ARN. En cualquier caso, la cantidad de datos necesaria a obtener se verá directamente afectada por el tamaño del genoma a estudiar. El requerimiento de muestra es unos 2,5 microgramos para esta técnica. Por el momento, solo podemos ofrecer servicio de análisis para organismos eucariotas que dispongan de genoma de referencia con un buen ensamblaje, al menos a nivel de scaffold, y con una relativa anotación completa. Como comentábamos antes, necesitamos 2,5 microgramos de ADN genómico para esta técnica. 2,5 microgramos puede resultar ser una cantidad bastante alta de material genético para este tipo de librerías. Esto es así porque el tratamiento que se realiza al ADN con bisulfito es muy agresivo y produce una gran cantidad de pérdida de material en la posterior secuenciación de las librerías. Además, el problema se intensifica ya que las muestras de partida de muchas aplicaciones que estudian la metilación, como el cáncer y otras enfermedades, es muy complicada, incluyendo muestras parafinadas o ADN circulante de los cuales se obtiene muy poca cantidad. Un método para poder trabajar con estas bajas cantidades de ADN es altamente crucial para estos estudios. Afortunadamente, en Novogen hemos optimizado un protocolo para trabajar con cantidades de ADN realmente bajas. Se trata del método PBAT, o Post-Bisulfite Adaptor Tagging. Vamos a ver en qué consiste. El método tradicional, que pueden ver en este esquema a la izquierda, realiza la conversión de citosina no metilada en uracilo con bisulfito después de reparar los extremos del ADN fragmentado y de haber añadido los adaptadores para generar las librerías. Como el bisulfito introduce mucho daño en el ADN, llega incluso a romper muchas moléculas de librería, que posteriormente se pierden y no se llegan a secuenciar. Sin embargo, el método PBAT realiza primero la conversión con bisulfito y luego se generan las librerías mediante la ligación de los adaptadores. Esto permite generar moléculas de librería intactas a partir del poco ADN de partida que tengamos, ya que no se pierde ninguna molécula de librería debido al tratamiento con bisulfito. Es importante mencionar que no podemos realizar los análisis que combinen muestras tratadas con ambos protocolos, ¿vale? Pero, ¿cómo de bajo puede ser el input de ADN con este método? Gracias al PBAT
podemos llegar a generar librerías con tan solo 100 nanogramos de ADN genómico o de ADN extraído de muestras parafinadas. Incluso podemos llegar hasta 20 nanogramos para el ADN circulante. Como pueden ver, a comparación con el requerimiento de la muestra para el protocolo normal, la diferencia es muy grande. El análisis bioinformático se realiza mediante, en el análisis informático que realizamos, la llamada de variante de las citosinas metiladas a partir del alineamiento. También se analizan los niveles de metilación a diferentes escalas y realizamos un análisis de metilación diferencial, tanto para las regiones metiladas como para los promotores metilados. Por último, comentaremos las posibilidades de análisis de ADN o ARN y su interacción con proteínas. La inmunoprecipitación de cromatina, también conocida como análisis del sitio de unión, es una herramienta poderosa para estudiar la interacción entre proteínas y ADN o ARN in vivo. Por lo general, se usa para estudiar sitios de unión de factores de transcripción o sitios específicos de modificación de histonas. La tecnología ChIP-seq, que combina la inmunoprecipitación con la tecnología de secuenciación de segunda generación, puede detectar eficientemente segmentos de ADN que interactúan con la modificación de histonas y factores de transcripción en todo el genoma. La técnica de RIP-seq se utiliza análogamente para estudiar la interacción de ARN con proteínas, tanto para la estabilidad estructural del ARN como para regiones diana de los microARNs. Estos serían los requerimientos de muestra para ChIP-seq, aunque también disponemos de mucha experiencia con cantidades de muestra mucho más bajas. Por favor, no duden en consultarnos si obtienen cantidades más bajas en esta técnica. Para los análisis posteriores, siempre necesitamos tanto la muestra inmunoprecipitada como la muestra sin precipitar. Es lo que en inglés llamamos IP e input. ¿Pero por qué necesitamos esto? Vamos a comprobar el pipeline bioinformático. Como pueden ver en el esquema, el ADN se une a la proteína, se une al ADN para formar un complejo. Posteriormente se fragmenta y se enriquece el complejo de ADN más proteína gracias a la inmunoprecipitación mediante un anticuerpo específico. Finalmente, se libera el ADN con el que se construye librería, se secuencia y se termina analizando para la identificación de los picos que se generan. Aparte de las muestras inmunoprecipitadas, también usaremos el ADN fragmentado antes de inmunoprecipitar como muestra de entrada o input. Y durante la fase de análisis, cuando hagamos el mapeo de todas las muestras con el genoma de referencia, podemos comparar tanto la muestra inmunoprecipitada con la muestra inicial sin precipitar, para realizar la llamada de los picos. Los picos detectados reflejarán las regiones donde el ADN y las proteínas hayan interactuado entre sí. La misma proteína se unirá en múltiples regiones del ADN y queremos predecir si hay alguna secuencia conservada en esas múltiples regiones. Esto constituirá el análisis de los motifs o secuencias conservadas. Para concluir, tal y como hemos visto, el amplio desarrollo de las diferentes técnicas de secuenciación han permitido profundizar en la expresión génica y su regulación de una forma que hasta hace muy poco era inimaginable. Gracias a estos avances tecnológicos, desde Novogen hemos contribuido enormemente a la comunidad científica con publicaciones del más alto nivel, aportando toda nuestra experiencia al servicio de los investigadores de todo el planeta. Estos son solo algunos ejemplos de nuestras más de 460 publicaciones en las revistas de más alto impacto, pero pueden ver todas nuestras publicaciones que vamos subiendo diariamente a nuestra página web en novogen.com. Esperamos que este webinar les haya ayudado a conocer mejor todas las posibilidades que existen hoy en día para potenciar su investigación y llevarla al próximo nivel junto con nuestra ayuda. Estamos deseando conocer sus inquietudes y buscar la forma de colaborar juntos. Muchas gracias. Hola, hola. Bueno, voy a empezar la parte de preguntas y respuestas junto con Marco.
El Project Manager, Carlos, ya está respondiendo a algunas preguntas online. Y ahora vamos a empezar a preguntar a Marco algunas. La primera es Francisco preguntó, si no hay genoma de referencia, no hay problema, pero ¿cómo mapea? En el caso de que no haya genoma de referencia, para el ARN mensajero lo que generamos es un transcriptoma de novo que utilizamos como referencia. Transcriptoma de novo sería la referencia sobre el cual mapeamos las lecturas. Primero hay que pasar por ese paso de ensamblaje de transcriptoma de referencia con el cual que podemos luego utilizar para realizar el análisis. Ese es el kit de la cuestión. Gracias. La siguiente pregunta es, Álvaro López pregunta, pero una vez realizando el análisis de datos, ¿se nos indicaría qué genes están diferencialmente expresados en vuestro análisis o no es factible? También sobre el tema del genoma que no se dispone de referencia. Sí, efectivamente, tendrían una lista de todos los genes que están expresados diferencialmente y, como he comentado, si no hay genoma de referencia, generaríamos un transcriptoma de novo, un ensamblaje de un transcriptoma de novo y obtendríamos secuencias llamadas unigenes a los cuales mapearíamos todas las lecturas que obtenemos. Gracias. La siguiente pregunta de Elisa Oltra. Las réplicas mencionadas se refiere a 3 preparaciones independientes de ARN de la misma muestra de paciente o a 3 muestras independientes del paciente. De ser así, ¿deben ser tomadas el mismo día? Efectivamente, el tema de las réplicas es muy importante y hace falta que sean de diferentes pacientes. No son 3 muestras del mismo paciente. Ahí puede haber bastante variabilidad en este sentido y cuanto más réplicas se tengan, mejor porque los datos van a ser más consistentes. Incluso para humanos recomendamos a partir de 5 réplicas. Gracias. Pregunta de Manuel Avilés. Buenos días. Si le doy células individuales, si le doy células individualizadas, ¿puede hacer el estudio transcriptómico? Células individualizadas. Sí, efectivamente, imagino se refiere a los estudios con TenX. Para los estudios con TenX, realmente lo que necesitamos es ya la librería preparada por el investigador, no las células individualizadas. Entonces, el sistema de TenX, no me he puesto a explicar muchos detalles de él, pero el propio sistema separa las células y añade todo la reacción que ocurre para cada célula, con los adaptadores con los UMIs y con los barcodes. Entonces, el propio sistema de TenX ya genera la librería. Nosotros no podemos hacer eso porque no podemos trabajar con las células directamente para generar las librerías. Lo que sí podemos recibir y el input que tenemos nosotros para empezar con ese tipo de análisis, sobre todo para TenX, es la librería ya preparada. Librería ya preparada que directamente secuenciaríamos y sí realizaríamos todos los análisis, que son muy completos y además bastante complejos porque la cantidad de datos que se obtiene es muy alta. Y ahí sí que podríamos ayudarles, ¿vale? Lo que no podemos hacer es la separación de las células y la preparación de las librerías. Eso requiere de un equipo, el equipo de TenX, y hace falta que lo hagan los investigadores. Si se refiere a célula única en el sentido de conjunto de células, como han visto, sí que pueden enviarnos ya directamente ARN total extraído de su grupo de células. Es decir, si consigue un grupo de 100 o 200 células aisladas, extrae ARN y nosotros ya podemos trabajar a partir de ese punto para generar las librerías, pero no en el caso de las librerías de TenX. Gracias. Labla García pregunta, buenos días, ¿tenéis experiencia en RNA-seq a partir de RNA de plasma sanguíneo? Gracias. Sí, efectivamente tenemos experiencia a partir de plasma, a partir de suero para microRNAs.
y necesitaríamos un mínimo de unos 200 microlitros para producir nosotros mismos la extracción. Es decir, que con 200 microlitros de suero de plasma ya podemos nosotros generar la extracción y analizar los microARNs. Pregunta de Elisa. ¿Podemos acceder a estos diapositivos en otro momento? Sí, por supuesto. Al finalizar el webinar vamos a enviarles un enlace tanto con la presentación como con la grabación de la sesión. Bueno, siguiente. Estoy viendo que, Marco, no puedes imaginar que ahora mismo tenemos muchas preguntas. Igual otro 12, 13 más aquí para ti. Y claro, la idea es que respondemos todo a la vez, pero estoy viendo que... Se nos va a ir el tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. Porque la idea es titular en total una ola. Y, pero no te preocupes que ya hemos registrado todas estas preguntas y vamos a responder luego a cada uno a través de email. Y como Marco ha dicho antes que todas las diapositivas, la record, vamos a enviar a todos. Pues muchas gracias por su tiempo y el interés mostrado. Que cualquier pregunta, por favor, no dude en ponerse en contacto con Marco y conmigo. Muchísimas gracias a todos por su participación y esperamos vernos pronto en persona, esperamos, o en el próximo webinar en español. Muchas gracias.